Esta es la segunda parte del problema de la escalera que resbala. Anteriormente encontramos que la respuesta al inciso A, que era la derivada de y respecto a t, es decir, qué tan rápido se estaba resbalando por la pared la parte superior de la escalera en el momento en que la base estaba a 12 pies de la casa, era de menos 12 pies sobre segundo. Ahora vamos a resolver el inciso B. Este inciso pregunta a qué tasa está cambiando el área del triángulo formado por la escalera, la pared y el suelo en ese momento. ¿En qué momento? En el momento en que la base de la escalera está a 12 pies de distancia de la casa, de la pared de la casa. Es decir, cuando x vale 12. ¿Qué otros datos tenemos? Eh, la velocidad o la tasa de cambio de la posición x, de la posición horizontal con respecto al tiempo, o sea, qué velocidad se está desplazando hacia allá, que es de 5 pies sobre segundo, la distancia x o la posición x, que es 12 pies, y ya calculamos también la derivada de y respecto a t, que es de menos 12 pies sobre segundo. Ok, aquí nos está preguntando por el área de este triángulo. Cuando la escalera se incline un poco más, pues ese ángulo eh, va a variar, ¿no? Y por tanto va a variar el área del triángulo que se describe. El inciso B pregunta por la derivada del área respecto al tiempo. ¿Qué tanto cambia el área cuando cambia el tiempo? Esa es la razón de cambio. La razón de cambio de una variable respecto a otra. La variable área respecto al tiempo. Y para ello, la parte, bueno, considero que más complicada es encontrar la expresión que, que nos describa esa área en función de y y de x. Y para eso, pues podemos hacer memoria de algunos modelos que conocemos. ¿Cuál es la fórmula que describe el área de un triángulo? Lo hemos visto en varias asignaturas, como geometría, lo hemos visto desde secundaria o incluso primaria, ¿no? El área de un triángulo es base por la altura entre 2. Y aquí vemos o tenemos que determinar quién es la base y quién es la altura. La base va a estar descrita por x, la posición horizontal. Y la altura va a ser y, la posición vertical. Entonces nuestra fórmula para el área se transforma en esto. Área es igual a x por y entre 2. Pero notemos una cosa. X es función del tiempo, o sea, la posición en donde estemos en X va a depender de en qué momento estemos analizando el problema. Y de la misma manera, Y también va a ser una función del tiempo, o sea, Y va a estar cambiando, el valor de Y va a estar cambiando conforme transcurre el tiempo. En el momento cero, pues ahí estamos, pero pasa un segundo y ya vamos a estar por acá y así, ¿no? Entre más tiempo pase, pues más hacia cero vamos a estar. Y por tanto, el área va a ser una función que depende de x, depende de y depende del tiempo. Como queremos la derivada del área respecto al tiempo, pues vamos a tomar esta expresión y vamos a derivar implícitamente. Derivamos el lado izquierdo de la ecuación respecto al tiempo y por tanto derivamos el lado derecho de la ecuación respecto al tiempo. Entonces aquí nos va a quedar derivada del área respecto al tiempo eh, por un medio es una constante, lo podemos sacar de la derivada y aquí vamos a tener un producto. Entonces vamos a usar la regla del producto. La derivada del producto pues va a ser la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Por eso aquí tenemos
x por dy de t, la derivada de y respecto al tiempo, más la segunda sin derivar por la derivada de la primera, que sería dx de t. ¿Sí? Entonces aquí ya derivamos implícitamente y tuvimos que aplicar la ley o la regla del producto. Entonces ya tenemos que la expresión que nos solicita el inciso B, qué tanto cambia el área en función del tiempo respecto al tiempo, pues está dada por esto, un medio de x por la derivada de y respecto a t, más y por la derivada de x respecto al tiempo. Entonces ahora ya nada más tenemos que sustituir. Recordemos que estamos analizando en un momento específico. Ese momento específico es cuando nuestra x o la posición horizontal es de 12 pies respecto a el muro de la casa. O sea que nuestra base de la escalera esté a 12 pies de distancia del muro de la casa. Entonces x tiene el valor de 12, y, de acuerdo al inciso anterior que salió con el teorema de Pitágoras, cuando la x vale 12, y vale 5. Y ya tenemos los datos de la derivada de x respecto a t, no la daba el problema, era 5 pies sobre segundo. Y en el inciso anterior calculamos la derivada de y respecto al tiempo, que es menos 12 pies sobre segundo. Sustituimos esos valores aquí en esta ecuación y tenemos lo siguiente. La derivada del área respecto al tiempo es un medio por 12 pies por menos 12 pies sobre segundo, más 5 pies por 5 pies sobre segundo. Ok. 12 por menos 12 es menos 144. Veamos las dimensiones. Pies por pies es pies cuadrados entre segundo. Esto es un área entre tiempo, o sea, es el cambio de área respecto al tiempo. Y 5 pies por 5 pies sobre segundo también nos crea un área entre tiempo, ¿no? 5 por 5, 25 pies cuadrados sobre segundo. Hay uniformidad dimensional, entonces podemos sumar. Y tenemos que aquí nos da menos 119 pies cuadrados sobre segundo por un medio, o sea, la mitad de eso. Y la derivada del área respecto al tiempo es menos 59.5 pies cuadrados sobre segundo. O sea, ¿qué tanto cambia el área cada segundo? El área está reduciéndose 59.5 pies cuadrados cada segundo. El signo negativo pues quiere decir que estamos perdiendo área, ¿no? Si fuera positivo pues nos indicaría que el área está aumentando, pero en este caso disminuye. Y este ya es el resultado que se solicitaba en el inciso B. La derivada del área respecto al tiempo. Y finalmente pues tocaría hacer el último inciso, lo veremos en el próximo video.